¿sí? Del trabajo práctico número 6, que es el último que vamos a ver. Este ejercicio nos dice, un distribuidor de automóviles quiere estudiar la cantidad de dinero aplicado a la compra de equipo opcional en automóviles de tamaño grande, ¿sí? O sea, se venden vehículos y hay una compra de equipo opcional que puede ser, supónganse, no sé, un estéreo mejor, puede ser todos los accesorios, sí, que no están incluidos en el producto estándar, sino que se agregan, se contratan por aparte. Equipo opcional en vehículos grandes. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 compras. Los compradores se clasificaron según la edad, grupos de edad, ¿sí? De 18 a 24, 25 a 29, 30 a 39, 40 a 59 y 60 y más. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos de edad. La cantidad del equipo opcional comprado en miles de pesos se organiza por grupo de edad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto gastan en el equipo opcional los diferentes compradores según la edad? Con un nivel de significación del 5%. ¿Hay alguna diferencia en la cantidad de dinero gastada en el equipo opcional comprado por los diversos grupos de edades? Bien. Entonces, lo que nos está preguntando acá es si hay diferencia en la cantidad de dinero gastada. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros para ver si hay diferencia tenemos que comparar en promedio cuánto gasta cada grupo de edad en los distintos equipos opcionales. Bien, pero nosotros, como habían visto con el profe, tenemos para comparar medias, teníamos hasta los prácticos anteriores, podíamos comparar dos medias. Bueno, ahora en este caso tenemos las medias para 1, 2, 3, 4, 5 grupos de edad. Tendríamos que comparar 5 grupos de edad para ver si la media de cada grupo en cuanto gasta en los equipos son iguales o no. Y para eso empezábamos el análisis de la varianza, ¿sí? Y nosotros teníamos el famoso ANOVA. Y en el ANOVA teníamos un modelo, ¿sí? Que esto es I, ¿sí? Va a ser el gasto de la persona. Esto lo tienen en la diapositiva que subió el profe, ¿no? Entonces tenemos nosotros acá. Esperen un segundito. ¿Sí? Tenemos acá el valor del gasto del individuo I que pertenece a un grupo, ¿sí? Entonces, I es el individuo y J, el subíndice J, nos indica a nosotros el tratamiento. En este caso, el tratamiento en realidad es una clasificación que sería el grupo de edad. Mu es la media general de todas las observaciones, de los 20 individuos, acá de los 20 compradores, ¿sí? Entonces, esta es la media general. Este alfa sub j es el efecto del grupo de edad, que sería en ese caso, es, esperen un segundito que me está molestando con la pantalla, ahí está. Sería en este caso, ¿sí? El efecto del tratamiento, el efecto de la edad, el efecto etario. Por eso tiene el subíndice J, ¿sí? Entonces, mu no tiene subíndice porque es igual para todos. Para todos
todos los compradores de cualquier grupo etario. En cambio, alfa hay un gasto promedio de todos, más un efecto edad, ¿sí? Un efecto que tiene que ver con la edad, más un término error o sería residual, ¿sí? Esto tiene que ver con el error de medición, tiene que ver con otros factores que no están contemplados también en el tratamiento. Entonces, nosotros queremos ver, acuérdense que todo esto tiene que ver con el gasto, ¿sí? En cuánto gastan las personas en nuestro caso. Y vamos a ver dos factores, ¿sí? Uno es el gasto, que está explicado, o queremos ver si tiene alguna diferencial por el tratamiento que aplicamos. Bien, entonces, vamos a ver. En este modelo, ay, ¿dónde dejé el borrador? Acá. Bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta que I son los valores de la observación, que los podemos particionar como una media, ¿sí? General, un efecto del tratamiento y un error, o ¿cómo sería? Una especie de factor no explicado por el tratamiento ni en la media general. Bien. Profe, ¿cuáles serían los dos factores? Uno, el gasto, puede ser que dijo. Claro, el gasto no es el factor, sino es lo que observamos, ¿sí? El gasto es nuestra variable respuesta. Es lo que nosotros queremos explicar, ¿sí? Nosotros queremos explicar, y ahí lo voy a anotar ahora, nosotros tenemos I sub IJ es igual a mu, acuérdense que mu es media, ¿no? ¿Se acuerdan? En términos de esperanza matemática, representábamos a la media poblacional como mu, alfa sub j más E sub IJ. Entonces, nosotros tenemos nuestra tablita, a ver que lo voy a anotar, ¿sí? Donde tenemos los grupos de edad y tenemos de 18 a 24, 25 a 29, 30, 39, no sé si me entra, 40, 59 y 60 y más, ¿bien? Y tenemos acá en miles de pesos cuánto gastan en equipo adicional. ¿Qué quiere decir 6,3? Aguántenme que lo copio un ratito. 4,3, 5,8, 7,6, 5,4. Bueno, y así, ¿no? Tenemos acá todos los valores de cada uno. Lo que está acá dentro, ¿sí? Es el gasto en equipo opcional, ¿sí? Todo lo que está acá dentro del cuerpo de la tabla, que está acá, es el gasto, ¿sí? ¿Cuánto gasta? Es una observación del que compró el vehículo, cuánto gastó, me fijo qué edad tiene y pongo los datos acá. Entonces yo agarré 20 compradores y puse cuánto gastó, ¿sí? Entonces, eso nosotros queremos, por otro lado, saber si la edad tiene que ver en cuánto gasta en estos equipos adicionales o no, el consumidor, el comprador del vehículo. Si yo gasto más teniendo una cierta edad o no. O el promedio de los gastos es igual en cada tipo de edad, ¿sí? Entonces, nuestra variable que estamos viendo ahora es la variable I. Es decir, que esto, fíjense, yo tengo J es el tratamiento, ¿sí? Es el tratamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente nosotros decimos que J va de 1 hasta C, ¿sí? C es la cantidad de tratamientos.
Pero en este caso es hasta 5, ¿sí? Donde C es igual a 5. ¿Cuántos tratamientos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Se llama tratamientos porque son criterios bajo los cuales yo agrupo. O en los otros experimentos que teníamos era, por ejemplo, si yo aplicaba un procedimiento y el otro procedimiento. Entonces yo quiero comparar si los resultados son iguales o no. Entonces tengo 3 procedimientos, 4 procedimientos distintos y quiero ver si las medias son iguales. Bien. Entonces vendría a ser como una especie de dos variables. Una en este caso es el gasto, que es nuestra variable I, y el tratamiento es una variable también, que es en este caso el grupo de edad. Bien. Entonces, una vez que yo escribo nuestro modelo, porque lo tenemos que escribir, porque ¿qué pasa? Después nosotros vamos a hacer las hipótesis nulas y usamos símbolos. ¿Y de dónde salió la mu? ¿Qué significa mu? ¿Qué significa alfa? Entonces tiene que estar escrito el tratamiento. Perdón, el tratamiento. La ecuación que vamos a usar para el test de ANOVA. ¿Bien? Bueno, entonces, habiendo escrito el modelo, vamos a escribir nuestras variables respuestas. Variable respuesta o también se llama variable dependiente, ¿no? Vamos a ver. La variable respuesta o dependiente, ¿cuál va a ser? Es decir, ¿qué quiero yo analizar? ¿Qué depende de qué? ¿La edad depende de cuánto gasto o cuánto gasto depende de la edad? ¿Cuál depende de la otra? Si yo gasto más, entonces tengo 50 años o yo gasto más porque tengo 50 años. ¿Cuál depende? La dependiente o la respuesta al factor de edad, que es lo que quiero probar, va a ser acá, como dice el enunciado, Ya. sería el gasto, ¿no es cierto? Pero no escribimos gasto, vamos a tener que poner todo, porque acuérdense que en matemática debemos ser bien específicos y no tiene que haber ambigüedad. Entonces, vamos a borrar esto porque por ahora no lo necesitamos. Entonces, nuestra variable respuesta o dependiente va a ser la cantidad o el monto, ¿sí? Cantidad o monto es lo mismo. Monto de dinero usado o aplicado para la compra de equipo opcional en automóviles grandes, si quieren pongan, grandes, en miles de pesos. Tiene que estar clara la unidad de medida. Bien, esa es toda nuestra variable y nuestra variable dependiente. Entonces, esta es I. Bueno, vamos a ver ahora cuál es nuestra variable factor o variable independiente. Y bueno, acá va a ser claro que es la edad, ¿no? O los grupos de edad. Pueden poner edad o grupos de edad.
Después existe lo que se llaman niveles del factor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, nuestra variable son los grupos de edad, ¿sí? Sería una variable que yo tengo categorías, si bien es continua, pero tengo, en este caso serían intervalos, la edad está definida acá como años cumplidos. Y cuando los niveles de factor son, perdón, este sería X, o edad, pongamos así, queda más claro acá, edad. La edad es la que explicaría, queremos ver nosotros si la edad es la que explicaría la variable dependiente, y los niveles de factor van a ser los grupos de edad. Otra forma de ponerlos es de 18 a 24 años, de 25 a 29, pero no hace falta y vamos a poner C igual a 5, cantidad de niveles del factor. Luego tenemos nosotros la unidad experimental. ¿Qué es la unidad experimental? Es el objeto, que puede ser una cosa, una persona, ¿sí? Que es donde vamos a ver el tratamiento, donde vamos a aplicar y sobre quién medimos los datos, ¿sí? Que en este caso, ¿quién serían? Son los compradores, personas, ¿no? Compradores de equipo opcional. Bien, luego tenemos el tamaño de la muestra, que nos dice que n es igual a 20. Y tenemos que el tamaño de o la cantidad de observaciones que tenemos por cada nivel de factor son distintas. N sub j es distinta, ¿sí? Tenemos N1 igual a 3 observaciones, fíjense, hay 3 datos. N2, que sería el segundo nivel de factor, ¿cuántas observaciones tiene? 4. N3, N4 y N5. Tenemos 3, 4, 3 observaciones en el tercer, perdón, 5 observaciones en el tercer nivel, 5 en el cuarto y 3 en el quinto. Bueno, entonces, nosotros tenemos, básicamente, estos son los datos del enunciado. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta media se refiere al monto, ¿sí? Lo mismo que el efecto del tratamiento se refiere al monto, porque como yo tengo de un lado la variable dependiente, lo que está del otro lado también tiene que reflejarnos a nosotros la variable independiente. Nada más que estamos separando dos efectos, ¿sí? Nosotros decimos que en promedio hay un monto que gastan todos los consumidores. Pero además hay un efecto, esa va a ser nuestra hipótesis, ¿sí? Si es que hay un efecto diferencial según el nivel del factor, ¿sí? Y además hay un efecto aleatorio que no lo podemos ver. Pero nosotros estamos interesados en ver si la media del gasto se mantiene constante o este efecto hace que el gasto cambie según el factor. Entonces, nosotros queremos probar,
Vamos a probar. Si este alfa es 0, significa que la media es constante. El tratamiento no tiene efecto. Es decir, que el grupo de edad no implica nada en relación, no afecta, ¿sí?, a nuestra variable dependiente o de respuesta. Bueno, entonces básicamente, habiendo puesto esto, lo que tenemos que además poner es que hay son aleatorios números muestras, y empezamos. Esto lo voy a borrar, sí, pero tengan en cuenta cuál es la variable dependiente. Esto tienen que escribirlo porque es parte de plantear el modelo en el cual nosotros vamos a testear. Dejo solamente la variable i porque no me interesa ahora. No sé qué es el enunciado. Acá. Bien. Entonces, a la vez, nosotros tenemos otros supuestos que para aplicar el modelo es que vamos a suponer, a ver, le tengo que borrar nomás porque no tengo espacio. Los supuestos son supuestos del modelo. Y acostúmbrense porque el año que viene, cuando veamos econometría, vamos a tener supuestos, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa si los supuestos no se cumplen. Ahora nosotros damos por hecho que se cumplen, pero debemos enunciarlos a los supuestos, porque son importantes. El modelo se puede llevar a cabo, y el test de hipótesis y el estadístico de prueba que vamos a usar, bajo esos supuestos, ¿sí? Entonces los supuestos deben estar especificados. El primero, no hace falta el seguir el orden, pero sí escribir los tres, es que las poblaciones siguen una distribución normal. Las poblaciones se distribuyen normalmente. El segundo es que las varianzas, o pueden poner desvío estándar, porque es lo mismo, nada más que una es raíz, la otra no, ¿sí? Las varianzas son iguales. Y el tercer supuesto es que las muestras se seleccionan de manera independiente, ¿sí? Y a ver si con el profe han visto el tema del error. Bueno, creo que lo... A ver, déjenme un segundito porque quiero chequear con el tema del profe. Ah, bien. Y, perdón, y el cuarto, que este también es re importante, de hecho, es más importante que todos los anteriores, es que este factor que está acá tiene unas características. Eso es lo que se llama error o componente aleatorio. Bien. Y es que el término error, o también les puede aparecer como residual. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer de cuenta que se acuerdan. En estadística, cuando vemos regresión, uno de los últimos temas, nosotros tenemos que I es igual a alfa más beta xi más E sub I. No sé si les suena un poquito. Bueno, en estadística vemos un modelo de regresión lineal simple, donde nosotros estimamos esto, le llamamos A, estimamos este parámetro, le llamamos B porque son estimados, estos son poblacionales, y este término error también se llama residuo. Acá se llama error y acá se llama residuo, que no me acuerdo si el profe usa la letra minúscula, no importa. Independientemente de eso, este término error sigue unas propiedades o unos supuestos en realidad
que nosotros tenemos que establecerlo para poder estimarlo. Bueno, este tiene un error, también cumple funciones similares a la de este, que son factores no observables, no medibles, ¿sí? Que nos aparece acá, que no nos pueden explicar el modelo. Profe, no se está Bueno, visualizando. ese término error tiene que seguir unas características, es que son independientes, normalmente distribuidos y con la esperanza o la media cero y varianza constante. ¿Sí? Entonces, en los términos de errores se pone ID como normal, 0 y sigma. Bien, esto es para resumir lo que está escrito en el PowerPoint de la teoría, que dice que los errores o residuales I y D son idénticamente distribuidos, ¿sí? Como una normal con esperanza igual a 0 y varianza igual a sigma cuadrado. Acá nosotros podemos que el error se distribuye idénticamente como una normal, directamente ponemos eso. Sí, se puede escribir tranquilamente eso. Y esto que es varianza constante porque no depende de ningún subíndice. Bien, entonces, habiendo puesto todos estos supuestos, lamentablemente los tienen que aprender. No, no hay mucho más, pero ustedes saben que voy a aplicar ANOVA si se cumplen estos supuestos. De hecho, hay otros test para verificar si se cumplen estos supuestos, que no los vamos a ver ahora. Nosotros vamos ahora con la información suponer que se dan, se verifican esos supuestos. Bien. Entonces, ya teniendo planteado todo el modelo, todas las variables y demás, podemos empezar a hacer nuestra prueba de hipótesis. Voy a borrar los supuestos, igual lo tienen en la teoría, así que no se preocupen. Si tienen alguna duda, por favor, escriban o hablen. Yo, aunque por ahí no puedo leer desde el celu, pero me voy a la compu que la tengo atrás y me fijo si tienen alguna cuestión. Bien. Profe, Sí, ¿puedes subir un poquito la cámara? bueno. Igual no es mucho más grande mi pizarrón, no creo que termine ahí. Ahí está bien. Ahí, Bien. gracias. Les pido disculpas el brillo, no sé cómo corregirlo. Estuve cambiando de escenarios para ver dónde se ve o se escucha mejor, porque tuve problemas de internet en uno, otro, bueno, no tengo el ambiente controlado como sería en la facultad. Así que bueno. Bien. Bueno, entonces, volviendo al kit de la cuestión. Nos dice, ¿hay alguna diferencia en la cantidad de dinero gastado? Bien. Entonces, nosotros podemos tener nuestras pruebas de hipótesis en base a dos aspectos. Y marcador acá. Las podemos hacer en términos, ¿sí?, de la media, o la podemos hacer en términos del efecto del tratamiento. Podemos elegir cualquiera de las dos y está bien. Lo que no es necesario es hacerlas a las dos, ¿sí? O una o la otra. Ella es redundante si hago las dos pruebas de hipótesis. Perdón, los dos tipos de planteos de las pruebas. Bien. Entonces, vamos a ver, acá está sería la prueba de hipótesis. Esto va después de haber escrito el modelo y todos los supuestos y demás cuestiones, ¿no? Identificados cuáles son las variables, factor, tratamiento, niveles de factor, etc. Bien. Si lo hacemos nosotros en términos de la media, ¿sí? Que el profe lo puso acá. Bien, hipótesis sobre poblaciones o medias, es decir, sobre la MU. Acuérdense que nosotros tenemos 5 tratamientos, entonces nosotros queremos probar
comparar las medias, ¿se acuerdan? A ver, hipótesis nula. Primero sería formulación de hipótesis, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos, ¿se acuerdan que tenemos hipótesis nulas y teníamos dos medias y decíamos si eran iguales o distintas? Teníamos diferencia de medias igual a cero. Y la alternativa, diferencia de medias distinto de cero. Bueno, ahora, como tenemos más de una media, tenemos 5 medias, porque son 5 niveles de factor, no podemos poner diferencia. Y acuérdense que la diferencia de medias se podía escribir como mu1 menos mu2. Si yo ponía que era igual a 0, paso todo el otro lado y nos quedaba mu1, mu2. Si no hay diferencias, significa que son iguales. Entonces, si yo escribo mi hipótesis nula, en este caso, en términos de las medias poblacionales, tendría que poner que las 5 medias poblacionales son iguales. ¿Bien? Eso es cuando yo planteo, no puedo acordarse de usar esto por lo que les explico, pero sí puedo usar la igualdad, que es equivalente, en el caso de las dos medias. Bien. También lo puedo escribir con palabras y puedo poner las medias, si quieren, los pueden poner con palabras y serían, no lo voy a escribir, lo voy a decir, las medias del gasto en equipo opcional de todas las poblaciones son las mismas, ¿sí? O es igual. Y acá, acuérdense, son todas iguales. Para que esta igualdad no se cumpla, tengo que poner que son todas distintas, o basta con que una o dos o tres no sean igual, una sea diferente para que ya no se cumpla esto. Acá estoy diciendo, todas las medias son iguales, no hay diferencia entre las medias. Y abajo voy a poner, si una, cualquiera que sea, es distinta, ya no se cumple esta igualdad. Eso es en lógica, es como que, no sé si se acuerdan, capaz alguno, ¿se acuerdan? Que en lógica teníamos, cuando nosotros teníamos una conjunción, era verdadera si era verdadera para todas. Pero si había una que era falsa, ya era falsa la proposición compuesta. Bueno, acá sería semejante. Si hay alguna que no cumple la igualdad, ya son distintas, ¿sí? Entonces, lo que tengo que poner es alguna media es distinta. Es decir, con que haya una que sea distinta, ya no se verifica la igualdad de la hipótesis nula. ¿Cuál es el tema con ANOVA? Es que nosotros no vamos a saber cuál es, pero sí vamos a saber que no son iguales. Entonces ANOVA nos dice si son iguales o no, si hay diferencia por tratamiento o no. No nos dice cuánto o cuál tratamiento. Bueno, esto es si nosotros lo hacemos en términos de la media poblacional, pero también lo podemos hacer en función a los efectos de los tratamientos, ¿sí? Podemos hacer este enunciado, o podríamos hacer, acuérdense que hemos visto como media poblacional, y ahora podríamos poner como efecto del tratamiento. ¿Y cómo sería, como efecto del tratamiento? Es que tendríamos que poner que son iguales, ¿sí? Si los efectos son iguales, entonces yo sumo dos constantes y no cambian. Entonces sería alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub 4, alfa sub 5. Y en palabras, podríamos poner los grupos de edad no influyen
en la cantidad en el gasto en equipos opcionales. Sí, puedo ponerlo. Si yo escribo en símbolos, tiene que estar bien especificado el modelo. Tiene sí o sí que estar escrito. Yo no puedo de golpe aparecer con mu o con alfa si no lo puse antes. Porque ¿a qué me hago referencia? Sino que es alfa. Tiene que estar escrito el modelo. Por eso yo les decía que era importante escribir las cosas, porque si yo tengo escrito que es mu, que es alfa, que es y, yo ya puedo escribir en símbolos la hipótesis. Si yo no escribí el modelo, tengo que escribir en palabras la hipótesis. ¿Y está bien? Sí, está bien, ¿sí? Cualquiera de los dos, pero puedo usar los símbolos siempre y cuando esté especificado el modelo. Y la alternativa será lo mismo. Si alguna de estas es distinta, algún efecto del tratamiento es distinto, ya está. Ya no se cumple la hipótesis nula. Entonces puedo poner algún grupo de edad es distinto. Perdón, algún efecto del grupo de edad es distinto. Algún grupo, vamos a poner así. Algún grupo de edad produce efecto, acuérdense que estamos en efectos del tratamiento, en el gasto, en equipos opcionales. ¿Bien? O influye en, ¿sí? Podríamos usar la misma palabra en vez de no influye, influye. Pero acá es alguno, no es que todos producen efecto, sino con que alguno ya sea distinto, ya está, es suficiente. Bueno, pro 1, 2, 3, entonces, o usan esta o usan esta, cualquiera de las dos está bien. Bien, vamos al segundo punto, probabilidad de cometer el error tipo 1, creo que nos dice 0,05, ¿sí? Vamos al tercero, que es el estadístico de prueba, que el estadístico de prueba es un estadístico F. Es un estadístico F. Y el F este va a estar dado por el cociente, y lo tienen en la fórmula, no sé si han visto la hoja de fórmulas, ahí dejando, así lo identifican. A ver, fórmulas. Acá. Bien, acá está la hoja que ustedes pueden tener de fórmulas. Este es el estadístico F, pero este estadístico F lo usábamos, acuérdense, para pruebas de hipótesis de comparaciones de varianzas. Y el último, F, este que está acá, es el que, este estadístico F es el que vamos a usar ahora para ANOVA, ¿sí? Que es cuadrados medios del tratamiento sobre cuadrados medios del error. Entonces, es un F que es cuadrados medios del tratamiento sobre cuadrados medios del error. Tratamiento, error. Y yo escribo el estadístico, pero tengo que dejar bien claro cuál es la distribución que sigue ese estadístico. Vamos a dejar de compartir un rato. Y sigue un
una distribución f de Snedeker acuérdense que tiene 2 grados de libertad, del numerador y del denominador, ¿no? La f. El tratamiento, ¿cuántos tratamientos hay? 5. Entonces, es C, que es la cantidad de tratamientos, menos 1, y los otros grados de libertad van a ser del denominador, el error, fíjense, J es cantidad de tratamientos, ¿no? Y J son la cantidad de total de individuos. Entonces va a ser N menos C. Estos son los grados de libertad, ¿sí? Numerador, cantidad de tratamientos menos 1. El error es cantidad de observaciones en total menos la cantidad de tratamientos. Y obviamente que siguen esta distribución bajo el supuesto que la hipótesis nula es verdadera. Si la hipótesis nula no es verdadera, el estadístico de prueba no sigue esa distribución. Por eso es importante saber que vamos a usar esta distribución F para estos grados de libertad bajo este supuesto. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a ver este F, ¿cuántos grados de libertad? Si yo tenía 5 tratamientos, van a ser 4 en el numerador, y en el denominador n menos c, n era 20, menos c, 20 menos 5, 16. ¿Bien? Bueno, tendríamos nosotros que escribir, Profe, voy a borrar esta hipótesis nula porque cualquiera de las dos que pongan está bien, ¿sí? profe, Sí, ¿por qué dijo que n es 20 menos 5 es 16? porque me equivoqué. Ah, 15, ahí estamos bien. Cosas que pasan. Gracias por advertirme. Bien, entonces, vamos a ver los criterios de decisión. 3, 4. Que voy a rechazar la hipótesis nula. Sí, solo sí. Y esta es una prueba a una cola, ¿sí? No se usa ya a 2 colas, así que es mucho más fácil en ese sentido porque no tenemos que calcular el F para los valores chicos, ¿no? Si el F calculado es mayor que el F de alfa y el alfa era 0,05, 4 y 15 grados de libertad. Vamos a buscar ahora cuánto es ese F. Yo tengo acá mi distribución F de 4 y 15. Acuérdense que los grados de libertad son los parámetros, entonces tengo que poner bien clarito cuál es. Y acá tengo mi zona de rechazo, que es 0,05 del área, y acá tengo mi zona de no rechazo, que es 0,95. Bien, vamos a buscar entonces en la tabla. Espérenme un segundito. Vamos a buscar en la tabla. A ver si lo tengo acá en la tabla F. Bien, tabla F. 4 grados de libertad para el numerador. O sea que vamos a estar aquí, ¿no? 4 grados de libertad en el numerador y 16 para el denominador. Nos vamos a la otra hoja, justo, mira. Grado de libertad 4 el numerador. profe, ¿está compartiendo pantalla? Si no se ve, Bueno, yo no lo puedo ver, no sé los chicos.
Ay, no, no lo hice. Estaba como que estuviera compartiendo y no lo hice. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Entonces tenemos. ¿Se ve ahora o no? Sí, profe. Bien. Tenemos numerador. Acá hemos dicho, fíjense que la primera hoja tiene, hemos encontrado que es esta columna de 4 grados de libertad. Numerador, pero 15 para el denominador. O sea que estamos acá. El alfa de 0,05 es el segundo renglón. O sea que nuestro F crítico va a ser 3,06. ¿Bien? Chequeemos 4 grados de numerador, 15 de denominador, alfa de 0,05, 3,06. Entonces, ponemos acá el valor rechazo si el F calculado es mayor a 3,06. Y acá va 3,06. Bien. Bueno, y viene el punto 5, que es el cálculo. Y ahora viene lo que sería lo que yo recomiendo, y ahí te paso el consulto. Si pudieron usar el Excel. Si no lo pueden usar el Excel, no pasa nada, usan calculadora. Acuérdense que para el examen no van a poder usar el celular, así que calculadora. Y tampoco pueden usar Excel, pero para los trabajos prácticos sí, que funciona de manera semejante. Vamos, ahora sí les comparto la pantalla, de vuelta, y vamos a ver en el punto número 5, que sería el cálculo. Bien. Y ya estoy con ustedes un segundito. Esperen, voy a abrir la presentación del profe de ayer. Así la podemos ver. Acá también a las fórmulas. Espérenme un segundito que estoy abriendo, así les muestro. Que acá está. Bien. Entonces, nosotros ya hemos puesto el nivel de significación. A ver si se ve. Hemos puesto el nivel de significación 0,5. Hemos puesto el estadístico de prueba. El F que se distribuye como el cociente, perdón, de los cuadrados medios de tratamiento sobre cuadrados medios del error, que se distribuye como una F de C menos 1 grado de libertad y N menos C. Criterio de decisión. Ya hemos establecido el valor crítico de rechazo. ¿Sí? Hemos visto que es una prueba unilateral de una sola cola. Bien. Ahora, tenemos que ver qué son los cuadrados medios de tratamiento y qué son los cuadrados medios del error. Los cuadrados medios son los estimadores de la varianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula como la suma de cuadrados del tratamiento dividido la grado de libertad. Por eso se llama cuadrado medio, porque está dividido los grados de libertad. ¿Cómo se calcula los cuadrados medios del error? Como la suma de cuadrados del error dividido sus grados de libertad, n menos c. Bien, vamos a ver qué son las sumas de cuadrados del tratamiento y la del error. Bien, nosotros podíamos dividir, y a ver si se ve acá en la pantalla, ¿sí? La variable I sería la variable total. La podíamos dividir como tratamiento y error, ¿sí? Porque esto es una constante en el modelo. ¿Bien? Entonces,
Nosotros, fíjense que mu, como está planteado el modelo, mu es constante, o sea que no nos afecta. Pero podemos dividir a los valores de i, el valor total de i, como el tratamiento y el error. ¿Bien? Esto, al ser una constante y no cambiar de observación a observación, no lo podemos analizar porque es constante. ¿Bien? Nosotros necesitamos que varíe para sacar conclusiones. Entonces, tratamiento y error. Dividimos el total en tratamiento y en error. Bien, ¿cómo se calcula la suma total? Fíjense, la suma de cuadrados totales. Se calcula como la suma, fíjense, y ahí tienen la suma de todas las observaciones, del valor de cada observación al cuadrado, menos la suma de i al cuadrado, dividido n menos 2. Vamos a ver cómo se hace eso. Bien. Suma de cuadrado de tratamiento se calcula como la suma de los cuadrados de cada observación, dividido n, menos el cuadrado del total de los valores, ¿sí? Dividido n. Y la del error se calcula como una división, así nomás. ¿Bien? Bueno, ahora sí. Hasta ahí parece mucha fórmula que no se entiende nada, pero vamos a verlo más en la tabla, ¿sí? ¿Cómo sería? Mira, yo tengo una tabla. Tratamiento a niveles de factor, yo acabo de tener los grupos de edad. 1, 2, 3 hasta 5, o sea, de 14, perdón, de 18 a 24, sería acá, con sus observaciones. De 25 a 29, etcétera. Y 60 y más, la última, ¿bien? Después voy a tener acá, esta es la última observación de cada nivel. Este T punto J es, este T punto J, está acá, este T punto J es la suma de las observaciones en cada tratamiento. Es decir, vamos a ver acá en el Excel. ¿Qué hice yo acá? Copié la tablita, ¿ven? Copio la tabla y puse el T.J. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los valores. Le digo que me sume o lo sumo manualmente. Sumo todos los valores. Y nos da 16,4. Entonces, esta es la suma del valor de I, ¿sí? Para todas las observaciones de ese nivel del factor. Para el segundo nivel de factor también le digo, mire, si yo me paro ahí en la celda, me aparece me paro en la celda, ¿ven? Me aparece el cursor con un más. Significa que yo puedo extender la fórmula acá, ¿ven? Me paro ahí y me sumo todo eso. En la última hago doble clic y me muestra que está sumando. Bien. Ahora yo quiero que me sume todos los valores. Entonces puedo volver a poner que me sume y F9. Este valor que está acá es el que le llamamos T punto, ¿sí? Es la suma de todas las observaciones. Es ese T punto. Que nos aparece, perdón, nos aparece acá. T punto en esta fórmula, ese T punto es la suma de todos los datos que están en la tabla. ¿Bien?
Entonces, este valor es la suma de esta fila. Bien. Después, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que poner, esperen que acá me comí. ¿Cuántas observaciones hay para cada nivel? Y acá habíamos dicho que teníamos 3, ponemos 3. ¿Cuántas hay en este? 4. Acá tengo 5. Acá tengo 5 más. Y acá tengo en el último 3. ¿Bien? Y la suma nos tiene que dar, fíjese, de arrastro para abajo, que me copie la fórmula. La suma nos tiene que dar 20. Bien. Fíjense que hasta ahí lo que vamos haciendo es completar esta tabla. Ya hemos puesto el total de los valores de cada columna o de cada tratamiento. Acá le agregamos el gran total, la cantidad de observaciones que tiene cada tratamiento. Ahora vamos a poner la media muestrales por tratamiento. Esperen que insertar. Y acá vamos a poner... Y rayita, lo voy a poner así porque no lo puedo escribir ahora. ¿Sí? Punto J. Esto es la media de cada tratamiento. ¿Cómo se hace la media de cada tratamiento? Es los valores... Esperen un segundito. Ahora sí. Esta es la media muestral, ¿bien? ¿Cómo se hace? Es la suma de valores dividido la cantidad de observaciones. Y así en cada celda. ¿Bien? Vamos a pedir que nos muestre 2 decimales nomás. Ahí está. Bueno, entonces hasta ahí hemos completado esta tabla. Bien. Fíjense, N es la suma de la cantidad de observaciones en cada tratamiento que lo tenemos acá. Este es N. ¿Bien? Lo que está de amarillo es porque es ese valor. O le vamos a poner acá para que se vea. Bien. Bueno. T punto punto es la suma de todos los valores, que es lo que tenemos en esta columna acá. T punto punto es la suma de todos los T. Bien. La media del JS o tratamiento ya la hemos calculado. La media total, ¿sí? ¿Cómo se calcula la media total? Como la suma o la media general, ¿sí? La suma de todos los valores dividido la cantidad de observaciones, que sería la suma de todas las observaciones, es esta, dividido el total de observaciones, y nos da ahí 738. Y este sería, vamos a igual al I barra, lo vamos a hacer, punto, punto. ¿Bien? Esta de acá, o punto, punto. Bien. Ahora, fíjense, el ANOVA, esperen que no sé si hay. El ANOVA, ¿sí? Es la variación total, lo que les decía yo, de I, ¿sí? Particionada en dos partes. La variación entre los tratamientos, es decir, la variación por los alfa,
y la variación dentro de los tratamientos, ¿sí? Y ahí tenemos la tablita que tenemos que cargar de la nota. Fíjense, la voy a anotar acá, así la hacemos. Bueno, a todo esto, ¿qué necesitamos? Fíjense, fórmulas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? T.J al cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de T.J. Esto es T.J. T.J al cuadrado dividido n. La suma va a estar acá. Entonces, nosotros vamos a necesitar hacer 16,4 al cuadrado dividido n de esa categoría. Y le decimos que nos dé 2 decimales. Lo mismo para cada una, ¿sí? Hacemos el total de la segunda nivel de factor al cuadrado dividido en la cantidad de observaciones, ¿sí? Por eso son sumas de cuadrados. Y así sucesivamente para cada una de los niveles de factor. Luego tenemos que hacer la suma de todos esos. Entonces le pedimos que nos sumen todos F12. Bien. Y este valor que está acá es el que vamos a usar como este que está acá. Es este valor que está acá. ¿Bien? La suma de los T.J al cuadrado, o sea, el cuadrado de los totales de cada nivel, sobre su cantidad de observaciones. ¿Qué más necesitamos? Fíjense, para el cuadrado del tratamiento. Necesitamos el cuadrado del total dividido n. Pero eso lo podemos calcular, no se preocupe. Después vamos a necesitar la suma de observaciones al cuadrado, o la suma de los cuadrados de las observaciones, que es esto que está acá. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer sumar el cuadrado de cada observación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy elevando al cuadrado cada observación. Entonces hago la suma de 6,3 al cuadrado más 4,3 al cuadrado más 5,8 al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Bien? Esto entonces, suma de los IJ al cuadrado del punto J que tenemos acá, perdón, en la hoja de fórmulas, acá. Esto que tenemos acá es que nosotros primero tenemos que elevar cada valor al cuadrado y sumarlos. Entonces, es lo que estamos haciendo. Ahora, esperen que voy a checar acá. Para el segundo nivel de tratamiento tengo que elevar el cuadrado 7,6 más el cuadrado de 5,4 más el cuadrado de 3,9 más el cuadrado de 6,2. Por eso es suma de cuadrados. Y acá me mandé una. A ver. C3, C4, C5, C6. Bien. Lo mismo para la tercera categoría. Más el cuadrado de 8,4 más el cuadrado de 9,3
más el cuadrado de 10,2 más el cuadrado de 6,5 más el cuadrado de 7,9. Y ahí nos da el valor. Lo mismo para la cuarta categoría o nivel de factor. Yo voy a arrastrar la fórmula y fíjense que ahí nos hacen los cuadrados. Lo mismo para la última categoría, ¿sí? El cuadrado de 6,7 más el cuadrado de 7,4 más el cuadrado de 5,1 nos da este resultado. Si yo sumo todos esos cuadrados, les digo que nos suma igual a la suma de, y selecciono el que quiero que nos sume, y nos da ahí este valor acá, es la suma, esta que está acá. ¿Bien? Ese valor en naranja es esa suma. Esta que está acá. Bueno, ahí tenemos en principio todos los datos que necesitamos para los cálculos. Vamos a ver. Y ahí les voy a pedir, por favor, que me lo hagan ustedes a los cálculos. Bien. Entonces, yo voy a necesitar para la fórmula y le dejo de compartir un segundito, así pueden ver el pizarrón. A ver. Bien, yo necesito hacer la suma de cuadrados del tratamiento, ¿bien? Y la suma de cuadrados del tratamiento es igual a la suma del total, o del cuadrado de cada tratamiento, dividido la cantidad de observaciones de ese tratamiento, que ya lo habíamos hecho, menos la suma de todas los valores de las observaciones que le damos al cuadrado de ese número y dividimos en 20, que es el total de observaciones. Y esto va a ser igual, voy a borrar la zona de rechazo, acuérdense que el valor de crítico era ese. Y esto va a ser igual, a ver si vemos en los valores, fíjense, la suma de las observaciones al cuadrado era el primer término 1138,11, 1138,11 es el resultado que está acá, ¿bien? Que es este, el que está pintado en naranja. Este que está acá, ¿ven? Que habíamos hecho, elevamos al cuadrado el total, este que está acá, este total que nos sumaba las observaciones, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos en n, ¿se acuerdan? Que habíamos hecho eso. La suma de todos estos nos daba este valor. Bien, después nos pide el gran total que es 147,6 al cuadrado, es decir, que lo multiplico por sí mismo, bien, dividido n, que si lo divido en 20 nos da 1089,29, menos 1000
89,29. Bien. Realizamos esa resta. ¿Y cuánto nos queda la resta esa? Vamos a hacer la resta. Y nos da 48,82. Bien. Entonces, ahí tenemos ya la suma de cuadrados del tratamiento. Vamos a ver cómo se define entonces. Si yo quiero hacer el cuadrado medio, nos quedamos con este número para después hacer la norma. La suma de cuadrados del error no la puedo calcular de manera directa, sino como una diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del tratamiento. Acá ya calculamos el valor. Ahora vamos a ver cómo se calcula la suma de cuadrados totales. Bien, la suma de cuadrados totales, si ustedes ven la fórmula, es lo mismo que acá, pero en vez de cada tratamiento es el total. O sea, era la suma de todas las observaciones de los tratamientos, de todos los individuos, de los cuadrados de cada observación. En vez de los totales al cuadrado, sino de cada observación, menos, va lo mismo acá, ¿sí? El gran total, sumo todas las observaciones y las elevo al cuadrado. En cambio, esta es, elevo al cuadrado cada observación y recién la sumo. En cambio, acá sumo todas las observaciones y las elevo al cuadrado, dividido en. Bien. Vamos a ver cómo eran estos en el Excel. Y teníamos, fíjense que habíamos hecho acá, que era, elevábamos cada observación de cada tratamiento al cuadrado y la sumamos, ¿sí? Cada observación de cada tratamiento al cuadrado y la sumamos. Si sumamos todas, estas que están acá, sumamos todas estas, nos daba 1167,74. Y después le teníamos que restar lo que ya habíamos calculado, que era 1089,29, y eso nos daba más 1167,74 menos 1089,29 y nos da por resultado 78,45. Bien, entonces, teniendo este resultado, suma cuadrados totales, hacemos 78,45 menos suma de cuadrados de tratamiento, 48,82, y nos da por resultado, 29,63. ¿cuánto es el resultado? A ver. 29,63, profe. 29. Con 63. 29,63. Bien. Entonces, hemos encontrado la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados del tratamiento. Tenemos que hacer nuestra tabla de ANOVA, que es dividir eso simplemente en la cantidad de grados de libertad y poner los valores de la estadística. Esa tabla de ANOVA, esto tenemos que, en esta instancia, ya dejé de compartirse. En esta instancia lo que tenemos que hacer es simplemente entender cómo funciona. Tal vez ahora cuando lo presente parece peor de lo que es, pero cuando hagan algún ejercicio van a ver que tienen que sumar los cuadrados, básicamente, y elevar el cuadrado y sumar, o sumar y elevar el cuadrado, y es básicamente eso, ¿no? Y después dividir en n. Parece peor de lo que es por la notación, que no es muy amigable.
eventualmente ustedes cuando hagan algún trabajo se los va a dar la cuenta. Bueno, necesito que después me dicten eso porque voy a borrar acá para hacer la tabla de ANOVA que va dentro del estadístico de prueba, el cálculo, ¿no? Entonces, y con esto ya vamos terminando porque es lo último. Tabla. Todo esto va en el punto 5, ¿no? De la prueba de hipótesis. De la ANOVA. La tabla de la ANOVA tiene fuente de variación y son dos fuentes de variación, que es tratamiento, el error y, bueno, la suma es la total, ¿no? Después de la fuente de variación tenemos, o sea, esto es una tabla de doble entrada, ¿no? Grados de libertad. Tenemos la suma de cuadrados, que si quieren ponen como SC, bien. Y después tenemos los cuadrados medios, que es la suma de cuadrados medios, que lo ponemos como es cuadrados medios directamente. Y después tenemos el F calculado, ¿sí? Bien. Para el tratamiento, siempre los grados de libertad del tratamiento, habíamos dicho que son cantidad de niveles menos 1, que en este caso eran 5 niveles menos 1, 4. Del error eran cantidad de observaciones menos cantidad de niveles del factor, 20 menos 5, 15. Y el total es n menos 1 directamente, que es la suma de estos dos, que nos da 19. ¿Bien? La suma de cuadrados la tenemos acá. ¿Se acuerdan? Era 48 con 82 para el tratamiento, para el error 29 con 63, y borré la total, que si me dicen que es la suma de estas dos, ¿cuánto era? 80 y algo. ¿Que ahí me puede dictar así no me fijo, lo hago más rápido? Espere, profe, ¿cuál dijo? La del total, la que había calculado acá abajo. Era 80 y 29 con pico. 63. 83 con... No, era 29, la que puso arriba es, profe. Claro, pero es la que había calculado acá abajo y que después la borré. Ah, la borré, la suma de cuadrados totales. 78 con 45 era. Ah, 78, nada que ver. 78 con 45, gracias. Bien. Ahora bien, los cuadrados medios es 48 con 82 dividido 4. Así que si pueden vayan haciéndolo. 29 con 73 dividido 15, y acá se nos lleva cuadrados medios, ¿no? Esto es, lo podríamos poner, bueno, las fórmulas la tienen. 48 con 82 dividido 4, 29 con 63 dividido 15. Y acá no usamos. ¿Bien? Si me pueden dar los resultados con dos decimales. 12 con 20 el primero. Y el segundo, 1,9798. bien. Entonces, voy a borrar esto porque era machete de números. Pero el F calculado es el F calculado es el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. O sea que el F calculado es el cociente entre 12,2 y 1,98. Que si me pueden decir cuánto les da. 6,16. Bien. 6,16.
Y esto es el estadístico de prueba calculado, ¿bien? Entonces, cuando yo ya termino ahí, en mi punto número 5 que es cálculo, voy al 6 que es decisión, y fíjense que el F calculado, si yo tenía la zona de rechazo, ¿sí? Acá con 306, el F calculado cae en la zona de rechazo, ¿no? Entonces, como el F calculado es mayor a 3,06, rechazo, la hipótesis nula. Hasta ahí fácil, ¿sí? 7, conclusión, y ahí ya no me entra espacio para escribir, pero ¿cómo haríamos con la conclusión? La conclusión va a depender de cómo planteamos la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula de que eran diferentes, perdón, de que eran todas iguales, ya sea en términos poblacionales o en términos de tratamiento, lo que tenemos que hacer acá es ver qué nos pregunta el enunciado. Y el enunciado nos decía, ¿hay alguna diferencia en la cantidad de dinero gastada en equipo opcional comprado por los diversos grupos de edades? Entonces, como yo rechazo que son todas iguales, que gastan lo mismo, voy a aceptar, rechazo que son iguales, acepto que al menos una es distinta. Entonces la conclusión va a ser, con un nivel de significación del 5%, concluimos que hay diferencia, hay alguna diferencia, ¿sí? Alguna significa que por lo menos una, pueden haber más, pero por lo menos una. Hay alguna diferencia en la cantidad de dinero gastada en equipo opcional entre los diversos grupos de edades. ¿Bien? Y, a ver si... Entonces, básicamente, en eso consiste ANOVA, ¿bien? Parece peor de lo que es, pero una vez que ustedes lo hagan, van a ver que no es tan terrible. Como son pocos datos, lo pueden hacer manualmente. Normalmente, y el año que viene vamos a ver con computadora que lo carga solo, lo hace solo a esto. Nosotros tenemos que saber interpretar, tenemos que saber cuáles son los supuestos y tenemos que saber interpretar los resultados. El resto lo hace la máquina sola. Por eso que ahora lo hacemos manualmente para entender los procedimientos. Si entendemos cómo funciona, podemos sacar conclusiones, si no, no. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda. Entonces, quedamos que el parcial se mantiene el miércoles. Les vamos a confirmar la hora. Estén atentos, por favor, al aula virtual. Bien. Y bueno, no sé si tienen otra cuestión para consultar. Profe, ¿y por qué no podría ser el sábado a ver si tenemos más tiempo para estudiar? Porque Lo que pasa es que fulminante. tenían problemas. O sea, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? El problema que sea el sábado es que por ahí se les pasaba la fecha para inscribir para rendir ahora. Claro, pero bueno. Y no así sé, es más tiempo. evidentemente hay algunos compañeros que sí tienen intenciones de rendir ahora. Ya le voy a preguntar al profe, pero si no, de dejar de grabar mientras tanto, pero si no, tienen efectivamente problemas para rendir, vamos a tener que pasarlo al miércoles, ¿no?